¿Quién me lee la pregunta y me dice cómo la respondería? La pregunta dice, de todas las clasificaciones, la pregunta 1, ¿verdad? Sí. De todas las clasificaciones llamadas múltiples que hubo en la historia de Occidente, ¿cuál es la idea clave a la que se arriba? No sé, yo en realidad lo que puse es que había clasificaciones múltiples, que en algunos casos incluía hasta 10 palabras, que varían según las lenguas las clasificaciones, aunque en algunas podía haber categorías básicas, que había distintas clases de palabras según las lenguas. En realidad no sé si la contesté bien. Yo, profesor, puse que se llega a la idea de que a pesar de las múltiples clasificaciones de palabras que existen, las palabras no son universales y varían según las lenguas. Las palabras no son universales. Más que las palabras, Luciana, tu primera parte de la respuesta está bien. Más que decir que las palabras son universales, sería que las clasificaciones no son universales. Me refiero con esto a que la forma de mirar las palabras no es la misma en todas las lenguas. No es, cuando digo la forma de mirar, no me refiero a las clasificaciones hechas por las personas, me refiero a cómo se comportan también las palabras, ¿no? En una lengua. O sea, de la respuesta de Lucía y de la respuesta de Luciana podemos tomar para responder esto. Pero por ahora la idea básica, fundamental, es esta, que no hay una única manera de entender, ¿no?, cómo se comportan las palabras en cada lengua. No hay una única clasificación que tenga un valor universal para todas las lenguas. Porque, como ustedes saben, hay lenguas latinas, hay lenguas anglosajonas, hay lenguas que no vienen de las mismas familias, que son muchísimas familias de lenguas, ¿no? Y aparecen cosas curiosas, como por ejemplo, en ruso y en árabe, el verbo tiene género masculino y femenino. Para el español es impensable que haya un verbo para el femenino y un verbo que pueda expresar el masculino. Digo, fulana de tal vino, fulano de tal vino. Para mí me es suficiente, como hablante español y con la cabeza formateada, no me puedo desformatear lo que tengo grabado en mi cerebro con la lengua materna, que el verbo venir tenga una forma para cuando me refiero a un sujeto femenino y adquiera otra forma para cuando tengo un sujeto masculino. Eso forma parte de lo que ya tengo internalizado. Bueno, entonces vamos a la página 18. Hay determinadas clases de palabras que parecen manifestarse universalmente de la misma manera. El verbo parecer es muy importante. Por ejemplo, mientras en las lenguas romances son las que derivan del latín, ¿no? Las lenguas romances, los nombres solo pueden expresar género y número, gato, gata, gatos, gatas. En las lenguas clásicas, como el griego y el latín, los nombres también expresan caso, es decir, que varían su desinencia o terminación para indicar la función sintáctica. Por ejemplo, rosa est pulcra, la rosa es bella. Rosa ahí cumple la función de sujeto. Mientras que video rosam, veo una rosa, la forma rosam está en caso acusativo porque es el objeto directo. Video rosam, veo una rosa, la veo. Fíjense cómo cambia la forma de la palabra de rosa, cambia a rosam y después rosae, rosarum, según otras funciones que puedes cumplir. Otras lenguas, o sea, esto ya no ocurre en el español, ¿no? Esto no ocurre en el español ahora. Otras lenguas, en cambio, tienen menos variantes. En inglés, por ejemplo, los sustantivos no tienen género. El inglés es mucho más económico que el español.
Y en japonés, los sustantivos no tienen ni género ni número. No, me sería sumamente difícil poder entender cómo funciona esto desde mi cabeza de hablante del español, ¿no? Niño, niña. A ver, uno que tenga masculino y femenino, clarísimo. Y con Sí, número viene a ser el plural y el singular. O sea, ¿cómo? con número, Sí. plural y singular, o sea, no había diferenciación, la misma palabra se utilizaría para niño, para niña, y en el singular, o bueno, no sé qué dije. Bueno, el plural. Uno de los Claro, dos. tiene que haber, si la palabra es invariable, porque no varía ni en género ni en número, entonces tiene que haber alguna otra palabreja en japonés que se venga a poner delante o después, y bueno, cuando se combina con este chirimbolito delante o este chirimbolito después, sabemos que nos estamos refiriendo a una nena o a un nene, ¿no? O en singular o en plural. Vaya a saber uno cómo es. Debe ser súper interesante estudiar una lengua de esa familia, ¿no? Como el árabe, el japonés. Debe ser súper interesante. Ahí sí que la cabeza se estruja, ¿eh? En esta última lengua, en el japonés, una de las categorías morfológicas más tradicionalmente unida al verbo, el tiempo, puede también manifestarse en algunas clases de adjetivos. Para nosotros es impensable que una palabra como rápido, curioso, bonita, barato, sensible, estos adjetivos puedan variar en el tiempo. Para nosotros en español es impensable. Útil, eso es un adjetivo, y que eso pueda expresar el tiempo. En español, la palabra ideal, la única palabra que puede variar en el tiempo y que puede expresar el tiempo es el verbo. Eso es lo más importante de un verbo. Y no solamente que expresa acción u otros significados que no sean acciones. Cuando un maestro carga las pilas diciendo que el verbo es la palabra que indica acción, está dejando de lado algo fundamental del verbo, que es solamente suyo y de ninguna otra palabra del español, que es la posibilidad de expresar el tiempo, la posibilidad de variar en el tiempo. Porque los sustantivos, los adjetivos, los artículos, los pronombres, las conjunciones, no varían en el tiempo. La única palabra que puede variar en el tiempo es el verbo. Eso es lo maravilloso del verbo. Y parece que los maestros nunca tuvieran ninguna idea de que eso es así en la vida de la lengua. Fíjense que en japonés los adjetivos, para nuestra cabeza de hablantes de español, es bastante difícil tratar de entender cómo un adjetivo podría llegar a expresar el tiempo. Un adjetivo. Esto habla de la curiosidad de la vida de las lenguas, ¿no? En la actualidad se reconoce que las clases de palabras no son universales, sino que varían según las lenguas. Bueno, aquí Babellan Mateo en este párrafo está sintetizando, de alguna manera está recuperando lo que dijeron Lucía Bayak y Luciana Rodríguez, ¿no? Actualmente se sabe que las clases de palabras no son universales, sino que varían según las lenguas, aunque en todas posiblemente existan dos categorías básicas, más o menos semejantes a nombre, sustantivo y adjetivo, y a verbo. Tampoco encontramos en las diferentes lenguas del mundo asociaciones constantes y uniformes entre clases de palabras y categorías morfológicas. Por lo tanto, estas correlaciones deben ser planteadas para cada lengua en particular. Es decir, estas correlaciones que dice ella, en español ya sabemos que desde el punto de vista morfológico, desde el punto de vista de la forma, los sustantivos suelen, no todos, pero los sustantivos pueden variar en género, ¿no? Porque hay palabras, hay sustantivos que no cambian morfológicamente su forma, su apariencia, según el género. Yo digo artista, dentista, ¿no? Estudiante, y permanece idéntico. No digo estudianta y dentisto, ¿no? ¿Cómo sé yo si me estoy refiriendo a una entidad que es de género masculino o femenino?
tengo que recurrir a otra palabra en español que lo que hace es recordarme el género o que me actualiza el género de la entidad a la que se refiere. Entonces digo, el dentista, la dentista, el estudiante, la estudiante, adolescente, lo digo adolescenta, ¿no? Porque ente en latín es el participio presente. Aquel que está adoleciendo, aquel que está sufriendo, por eso es adolescente. Adolescentibus en latín, ¿no? Adolescentis, porque ente y ante en latín es aquel que está haciendo algo, el caminante, el paseante, ¿no? No es lo mismo el hablante que el hablador, el escribiente que el escritor, tampoco el escribidor, ¿no? Y de ahí viene, ¿no? el ante, el español y el ente. Viene del latín antis, el que está haciendo algo. Entonces, yo no digo la cantanta y el dentista. Hay sustantivos que no varían en género, pero sí en número. Díganme. El año pasado con la profe habíamos charlado sobre la palabra presidente, presidenta. Sí. ¿Con qué profesora? ¿Con Mónica? Labiano, sí. ¿Y qué dijeron? Fueron a buscar a la Real Academia. ¿Y qué dice la RAE? Era que le teníamos tendría que ser presidente, pero tenía que estar acompañado por él o la. El artículo. Exacto. La presidente, el presidente. Como decir, la representante. Bueno, representante no varía, no digo la representanta. Senadora, diputada, senador, diputado, ese sí varía. La intendente, la intendenta, ¿no? La presidenta de la comisión escolar, ¿no? La presidenta del consejo, el presidente del consejo o la presidente. Sí, suena un poco raro decir la presidente, ¿no? Bueno, eso hay que ver qué dice la Real Academia. Y bueno, está. Violín en bolsa. Cuando la autoridad académica dice eso, no queda a criterio del hablante. Me gusta o no me gusta. Mira, lo siento mucho, no es si te gusta o no te gusta. Es así. ¿No? Muchas veces la gente cree que los cambios en la vida de la lengua, por el hecho de que los plantea fulano de tal o una comisión chiquitita así, ya van a ser objeto de repercusión y adopción. Y las cosas no son así. Ya lo decía Saussure en 1910, 1911. Los cambios en la lengua no surgen de la iniciativa individual de un hablante. Bueno, a partir de ahora se va a decir así, y todo el mundo lo va a adoptar. No es así, porque la gente no adopta todas las sandeces que andan dando vuelta en la comunidad. ¿No? Profesor, bueno, como pasa con el tema de las personas que promueven el lenguaje inclusivo, ¿no? Claro. Que ahora es como, no sé si es una moda o qué, o una presión. Sí, una moda. El año pasado lo vimos implícitamente. Una moda y una evidencia de la ignorancia, del grado de ignorancia de cómo funciona la historia de una lengua. La gente que usa lenguaje inclusivo está desconociendo que el lenguaje es la lengua, no lenguaje. La lengua es de por sí inclusiva. ¿No? Porque el género... Ustedes dicen, tengo hija e hijo. Mis hijos y mis hijas. Al que dice hijes o dice todes, ya desaparezca de mi vista. Se usa mucho. Desaparezca de mi vista. Lo mismo que la X y lo mismo que la arroba. Ustedes no hagan eso porque nunca van a egresar de este curso si hacen ese tipo de cosas. Y si yo me entero que después de recibidos hacen esas cosas como la X, el arroba, dicen todes y nosotros, yo los voy a perseguir, les voy a hacer sacar el título. Aunque yo ande con bastón, les voy a hacer sacar el título. Porque eso es un acto de ignorancia y subirse al primer carro que pasa sin preocuparse acerca de quién lo dice, de dónde proviene. Y acá estamos hablando de especulaciones que empezaron, reflexiones que empezaron antes de Cristo. Entonces, cuando ustedes
estén en esa situación, sobre todo, eso lo verás mucho en los juzgados, porque la gente ahí ahora ha empezado con esta cosa innecesaria de los niños y las niñas, los barra las, niños barras os, as, esas estupideces que además es agobiante para el que escribe y es agobiante para el que lee. Ustedes, como agentes de cultura y transmisores de cultura que tienen que ser, ustedes tienen que aprender que en la vida se necesita criterio y se necesita junto al criterio el conocimiento, que es lo único que una persona la hace libre y la hace creíble. Eso de ahora todos dicen todes y nosotres, ¿no? Es un acto de ignorancia y eso no va a prosperar. No va a prosperar. ¿Se entiende? Porque están confundiendo las cosas. Lo que es propio de la historia de la lengua y lo que es la reivindicación social que pertenece a otro ámbito. Ustedes como transmisores de cultura no tienen que treparse al primer ómnibus, al primer carro que aparezca. Ustedes tienen que decir siempre quién lo dice y dónde. ¿Esto viene de la autoridad que conoce la historia de la lengua y del funcionamiento de la vida de la lengua? ¿O lo dice fulano de tal que salió atrás de un árbol? Bueno, entonces está, no es opinión de autoridad, punto. En lingüística las cosas se dicen, esto es un argumento de autoridad. Lo dice alguien que es especialista en el tema. O ustedes van a discrepar con su neurólogo, o su fisiatra, o su oculista. Ustedes se atreven a cuestionar eso. Ahora, sobre la lengua, cualquier cara de jaula, sin ningún conocimiento, se da el lujo de inventar cualquier sandez y de andar haciendo escuela con esas estupideces, sin fundamento. Pero nadie a su neurólogo o a su fisiatra se le ocurre cuestionar lo que nos aconseja o lo que nos diga, ¿no? Y esto, la educación, es muy serio. Porque nadie se va a animar a cambiar la manera de presentar la diferencia entre el ADN y el ARN, ¿no? O las células eucariotas y procariotas, y etcétera, etcétera. O empezar a definir distinto hipotenusa de cateto, porque les parece que suena de otra manera. ¿Y por qué en lengua uno tiene que andar enseñando y hablando en una cosa que no existe, que es nada más que un acto de ignorancia? Porque eso no puede filtrar en la escuela. Los niños y las niñas. ¿Ustedes se dan cuenta? Yo creo que lo dije el primer día de clase. Qué cosa más agobiante e innecesaria y además un acto, una evidencia de incultura. Diciendo, estimados padres y estimadas madres, los llamamos hoy los maestros y las maestras de esta escuela con el subdirector y la directora para hablar de sus hijos y sus hijas, que son nuestros alumnos y nuestros alumnos. O sea, cuando alguien termina de decir todo eso, los padres ya se durmieron y ya se fueron. No solamente que es antieconómico, sino que además es un acto de ignorancia porque va contra la historia de la lengua. Y ustedes tienen que buscar formarse como agentes transmisores de cultura y ser personas cultas y saber de dónde vienen las cosas. Porque cuando ustedes caen en las escuelas andan circulando, como en las salas de profesores de secundaria, los disparates más grandes sin ningún fundamento. Y todo el mundo adopta cantidad de palabras sin saber lo que están diciendo. Y ahí van a escuchar a las inspectoras de práctica y a las directoras de práctica apoderarse de palabras que no saben ni quién las dijo, en qué índice de libro aparecen, y todo el mundo las adopta y no sabe lo que están diciendo. Así que mucho ojo. Bueno, vamos a seguir con esto porque no me quiero descompensar ni enojar. Vamos despacio. O sea, yo no me gasto pensando un curso para ustedes solamente para que repitan lo que es un sustantivo, un verbo, un adjetivo, que además tienen que saberlo, porque es una cuestión ética, es profesional. Todo lo que me han formado mis profesores, desde que empecé el IPA, cuando hice facultad, que tuve profesores que me abrieron la cabeza cuando hice lingüística, cuando me fui a la Argentina a estudiar con gente que me quemaba el cerebro, pero que todo eso que yo he ido recibiendo a lo largo de los años, lo tengo que ponerle, devolver en algún lugar, tengo que devolver ese conocimiento. Y ese lugar en el que tengo que verter todo eso
es los cursos para mis alumnos, los estudian para maestros y para profesores, porque ellos necesitan ser buena gente, profesionales, ser intelectuales y ser personas cultas. Bueno, clasificaciones binarias. Quedó entonces respondida la primera pregunta, ¿no? La primera pregunta, no la primera pregunta. Primera, lo dije el primer día de clase. Primera persona, primera puerta, primera clase, ¿no? Primera vez. Bueno, clasificaciones binarias. Díganme, léanme la segunda pregunta. La segunda No, dice, no. antecedentes de estas clasificaciones para la lengua española en particular está la obra de Antonio Nebrija, que aún hoy los estudios gramaticales tienen como texto de consulta y referencia. Para conocer su autor pueden elegir leer una de las breves presentaciones de su obra en el siguiente sitio y hay un link. Bien. Lo que pasa es que antes de que se hiciera la Real Academia Española, ya en el siglo XVII, hubo un gramático destacado, Antonio de Nebrija, que reunió en un libro, la primera gramática castellana, reunió sus reflexiones acerca de cómo se comportaba, el primer intento de escribir, de sistematizar por escrito la lengua castellana, la fisonomía, el comportamiento de las clases de palabras de la lengua castellana. Y más tarde surgió la Real Academia, que se apoya en los estudios de Nebrija. Por eso, como un barniz cultural, hay un aporte cultural puntual, que puede entrar a conocer, quién es Nebrija, porque la Real Academia celebra o nombra determinadas publicaciones o determinados eventos académicos con Antonio de Nebrija, porque nombra recursivamente a Antonio de Nebrija. ¿Sí? Bien. Así como, por ejemplo, en biología se nombra Darwin, ¿no? Bueno, en la historia de la lengua, en la gramática de la lengua se nombra Nebrija, ¿no? Y a otra gente brillante, que a lo largo de los siglos han ido aportando sus reflexiones. Entonces vamos a la pregunta 3. ¿Qué dice? Dice, ¿a qué se alude con la expresión clasificaciones binarias? ¿Con qué terminología se traducen al final del apartado 2.2? Bien, ustedes que respondieron a la primera parte de la pregunta 3. No escuché, perdón. No. A la primera parte de la pregunta 3. ¿Cómo respondieron? O la primera parte. Yo organizo las palabras en dos grandes grupos. Y después los ejemplos de cuáles eran. Bien. No tiene ningún secreto, ¿no? Porque binario, la misma palabra está diciendo. Sí, yo puse que la clasificación binaria organiza las palabras en dos grupos principales según alguna característica relevante. Exacto. Que según... Sí, eso. Que luego se subdividen en subclases. Bien. Pero siempre una característica relevante para... Exacto. Esa característica puede ser, por ejemplo, morfológica o puede ser semántica, ¿no? Después vamos a ver. Lo que tenemos que tener siempre en cuenta es eso que estaba recuadrado allá al final, tímidamente, al final de la página 16, que para poder distinguir las clases de palabras hay que seguir algún criterio, alguna propiedad, algún rasgo, ¿no? O puede ser de orden morfológico, como sintáctico o semántico. Bien. Entonces voy a ir a leer clasificaciones binarias. Junto con clasificaciones múltiples, como las que acabamos de presentar, se encuentran las binarias. Entre las más antiguas que se conocen figura la del gramático latino Varrón de Reata, que se considera la primera estrictamente morfológica, ya que divide las palabras en variables e invariables. Bueno, basta que aparezca el nombre variables, palabras invariables, para saber que el punto de vista desde el cual se las está clasificando, como recién dijo Lucía, algún criterio hay. Bueno, ese criterio es morfológico.
si la palabra varía en su forma de presentarse o no varía. ¿Ah? Según tengan cambios o no, cambios en su terminación. Entre las palabras invariables, Barrón incluye todas las que Aristóteles había denominado partículas, o sea, las conjunciones, las preposiciones, que comprenden preposiciones, conjunciones, adverbios e interjecciones. ¿Saben lo que es una interjección? ¿Conocen algún ejemplo de interjección? Interjección, palabra invariable, como oh, ah, ay, uy. Esas son interjecciones. Dentro de las variables, según cambien en caso y tiempo, Barrón distinguía otra vez la presencia del caso, porque estamos hablando de un objeto histórico. En aquel momento, siglo I a.C., todavía aparecía el caso. Como muestra el cuadro, las dos características mencionadas, el caso y el tiempo, permiten discriminar 4 clases de palabras en latín. El nombre es la palabra que manifiesta caso. No manifiesta el tiempo, ¿no? El verbo expresa tiempo, por eso aparece el signo de más ahí en esa categoría. El verbo no expresa caso, no expresa la función sintáctica. El verbo se mantiene igualito, invariable, no importa en qué parte de la oración esté. En tercer lugar, el participio, que como su nombre lo indica, participa de ambas naturalezas. O sea, el participio en aquel momento podía expresar el caso, pero también podía expresar el tiempo. Bueno, hoy en día un participio se lo ve como un verbo, pero también se lo puede ver como un adjetivo. El participio, ustedes saben que es el participio pasado, es la forma de un verbo que expresa un tiempo gastado, terminado. Por ejemplo, de dormir, dormido, de hablar, hablado, ¿no? De salir, salido, de decir, dicho, son participios. De pagar, ¿cuál es el participio de pagar? Pagado. ¿Y pago? ¿Y de imprimir, cuál es el participio? Impreso. 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 ¿Y de dormir? Dormido o dormida. Dormido. A mí me quedó, te puedo hacer, perdón, me quedó una cosita. ¿Viste cuando dijiste de interjección, si teníamos ejemplos, y vos dijiste, uy, ay, esos no son algo como onomatopeyas? Porque son... No, las onomatopeyas son un intento de reproducir un sonido. Pum, paf, boom. Esas son onomatopeyas. Guau, guau. Esas son onomatopeyas. Cuando vos decís, uy, ay, ¿no tenía parecido? No, porque vos estás expresando a través de esas palabras un efecto de sentido, la sorpresa, el dolor, la amenaza. Como algo de exclamación. Claro, es una exclamación. La interjección es una exclamación. Sí, la onomatopeya ya es un sonido. Es la reproducción de un sonido. Bien. Es lo que aparece en las historietas. Cuando aparece escrito boom, crash, vos decís, entonces yo tengo que entender este crash como que se rompió un vidrio o algo frágil. Eso es onomatopeya. En cambio, la interjección como exclamación, vos como hablante del español no estás haciendo reflexión metalingüística cuando hablas, pero vos decís, uy, 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 uy. Sí, en estado de alerta, uy, esa moto, casi se lleva puesto al ómnibus, por ejemplo. Vos decís, uy, se me volcó todo arriba de la cocina, no me di cuenta, ¿no? Puede ser con varios significados que el hablante dice el uy. Pero vos cuando estás hablando y se te cae un vaso, bueno, decís plafo, crash, porque no es necesario, porque la gente lo escucha. ¿Se entiende? Entonces la onomatopeya trata de reproducir aproximadamente en la escritura un sonido, un ruido. La interjección no. Bueno, pero ¿dónde estaba yo? ¿Qué le estaba explicando?
Estábamos con dormir, dormido, hablar, bien. hablado. ¿Cuál es el participio de dormir? Dormido. Y de imprimir. Impreso, habíamos dicho. Y no se puede decir, si de dormir es dormido, de comer. Comido. Entonces de imprimir. Y no, pero no, imprimido queda mal. Igual creo que la RAE lo toma más correcto. ¿Qué dijo Martina Teleri? Que la RAE, yo he discutido esto con mi mamá y mi hermana porque nos suena raro y creo que lo acepta como... Creo que sí. Ahora se acepta. Aunque suene, a mí me suena horrible, pero... Sí. Bueno. Es como poner y puesto, no profesor. Porque a veces los niños dicen ponido, punido, cuando son chicos. Ponido, ¿no? Sí. Rompido, escribido. Es que debería ser así, ¿no? De decir tiene que haber sido decido. Y es dicho, ¿no? Y bueno, pero en alguna parte, y de morir, en alguna rama... morir, ¿cómo dicen los niños de morir? Morido, dice. Morido, de romper, rompido. O sea, los chiquilines hacen analogía. Transforman una forma irregular en una forma regular. Porque el chiquilín dice, si de dormir es dormido, de comer es comido, de romper es rompido, de escribir es escribido. Perfecto funciona la lógica del chiquilín. Y en los siglos XI, XII, XIII se decía perfectamente escribido, morido, ¿no? Se decía. Lo que pasa es que con el paso del tiempo, algunas formas perviven y otras se pierden en el tiempo. Pero en el caso de impreso e imprimido y de pagado y pago, ninguna de las dos murió. Y no es que ahora la Real Academia se haya puesto a aceptar, siempre existieron, nunca desaparecieron. Lo que dice la Real Academia es lo siguiente: en el español peninsular, o sea, en España, se prefiere el participio regular. O sea, que lo que se usa más en España es lo regular. Si de morir es de morido, y de comer es comido, de imprimir es imprimido, y de pagar es pagado. Y dice, en el español de América se prefiere más el participio irregular. Entonces, lo que abunda en el español de América es el pago e impreso. Pero los dos son participios perfectamente aceptables. ¿Se entendió ahora, Teleri, Martina? ¿No? O sea, sí. Es lo que predomina en el habla de una comunidad, el español peninsular y el español de América. Yo a veces he probado hacer esto, ¿no? Conscientemente, cuando voy a un comercio digo, sí, pero ya está pagado, ¿verdad? Y me dicen, sí, ya está pagado. No se animan a corregirme. Sí, está pagado. No, está pagado. ¿Sí? ¿Está imprimido ya eso? Sí, qué mal que hablo. Bien, ¿lo vieron? Entonces ustedes, vuelvo a esto, futuros maestros, agentes de cultura, no pueden andar diciendo, está mal decir pagado, se dice pago. ¿Dónde leyeron ustedes? ¿Dónde se informaron? Bien, sigo. Página 19. Aunque interesante e innovadora, la clasificación de Barrón no resulta de todo consistente, ya que deja una misma clase, la de los adverbios, en dos grupos distintos, como variables e invariables, según tengan o no flexión de grado. Bueno, la clase de palabras adverbios es bastante compleja en español. Los adverbios son una clase que se trae su complejidad. 20 siglos más tarde, otra clasificación binaria basada en rasgos será la adoptada por la gramática generativa de Chomsky, o sea, un lingüista estadounidense. Los rasgos utilizados son dos, el nombre y el verbo, o más exactamente, lo nominal y lo verbal, ya que ambas denominaciones no se refieren a las clases de palabra en cuestión, o sea, no habla, Chomsky es una gramática generativa, no habla de, no se desgasta hablando de sustantivo, adjetivo, adverbio. Él dice, dos grandes componentes de oración, lo nominal, el sintagma nominal y el sintagma verbal. Eso que dice él. Ya que ambas denominaciones no se refieren a las clases de palabra en cuestión, sino al conjunto de propiedades gramaticales que las caracterizan. Según este enfoque, las 4 clases tomadas como básicas, sustantivo, adjetivo, verbo, preposición,
puede analizarse sobre la base de estos rasgos. Entonces dice, el sustantivo se aproxima más al nombre y se aleja de lo que es verbal, por eso signo de menos. El verbo, obviamente, se aleja de lo nominal y obviamente se identifica con lo verbal. ¿Por qué dice nominal? ¿Qué quiere decir con nominal? Era lo de nombre que vimos hoy. El sustantivo y el adjetivo. Sí, ¿y por qué? ¿Qué es esto? ¿Qué me quieren decir con que esto era lo del nombre? ¿Qué me quieren decir con eso? Vos habías dicho como que nos hacía Yo referencia. no dije como que. Nos habías dicho que hacía ¿Qué? referencia a nuestro origen como lengua. No, pero nominal ¿de qué viene? De De nombre. nómina. Nombre. Nómina. A ver, ¿dónde puedo escribir el chat? Acá. ¿Será acá? Acá. Nomine, con E. Nomine, no nomina. Nomina es la palabra en español. Y ojo que en latín la A no es femenino, ¿eh? La A es plural. La gente dice la currícula, dice la gente. Otra de las grandes sandeces que andan en el sistema educativo, la currícula, es el currículo. Y en plural es los currícula, porque la palabra curriculum es latín, no es español. Y la S no existía en latín para poner plural. Yo digo, el tren, los trenes, la persona, las personas. Pero en latín no era los curriculums. No existe eso. Curriculum significa a lo largo de la vida. El plural de currículum es currícula. Por lo tanto, en español yo tengo que decir los currícula. Porque la A en latín no es marca de femenino, es marca de plural. Digita, o sea, digita, no es el verbo que alguien está digitando. Digita significa los dedos, ¿no? Verba, que se escribe verba, significa palabras. O sea que la A en latín no es marca de femenino, es marca de plural. Así que nomine significa nombre. Nómina es una palabra del español actual. Bueno, sigo. Una clasificación como la anterior permite ver las correlaciones entre las clases y explicar sus características comunes de comportamiento en función de los rasgos compartidos. El adjetivo, por ejemplo, se caracteriza como más nombre, más verbo, porque tiene rasgos del sustantivo en cuanto al que puede expresar el género y el número, y en otras lenguas caso. Pero también el adjetivo comparte rasgos del verbo, la posibilidad de funcionar predicativamente, o sea, poder decir algo respecto del sustantivo. Y entonces, cuando yo digo Juan bebe, es lo mismo que decir Juan es bebedor, aunque bebedor es un adjetivo, ¿no? En tanto adjetivo, también está predicando algo del sustantivo Juan. Y la función de predicar es propia de un verbo. Por eso, cuando yo digo Juan es bebedor, ese adjetivo es adjetivo como clase de palabra, pero en ese momento está asumiendo una función que además de ser de un adjetivo, es más propia de un verbo. Fíjense cómo a veces son los que les dije hoy al principio. Por determinados rasgos, las palabras pertenecen a determinadas clases, pero según en qué construcción participen, qué función pueden desempeñar. Pero no se compliquen todavía con eso. Porque te hago pero en esta frase, Juan bebe, ¿bebe Sí. no vendría a ser verbo? Sí, es verbo. Yo estoy hablando de Juan es bebedor. Cuando alguien dice, Juan toma, o el marido de mi vecina toma, ¿en qué sentido uno piensa toma? En una acción. No, lo que está diciendo es borracho, es alcohólico, ¿no? Es alcohólico, es borracho. Bueno, cuando vos decís, el marido de mi vecina es alcohólico, es borracho. Sí, ahí ya no está. Está usando un adjetivo. Sí, ahí es un adjetivo. Bien.
Pero como está después del verbo es, a través de la construcción es latino, es cantante, vos estás predicando, estás diciendo algo de un sustantivo. Entonces, el hecho de predicar, de decir algo respecto a un sustantivo a través de un verbo, eso es propio de una construcción verbal. Pero no se quemen ahora todavía con esos detalles. Cuando llegue la unidad de adjetivo, ahí lo vamos a conversar. Bien, bien. Lo más importante es que de las clasificaciones binarias anteriores se distinguen entre clases cerradas y clases abiertas. Se distinguen las clases de palabras llenas, y como es binario tiene que tener su contrario, las clases de palabras vacías. Y también se diferencian las clases mayores de las clases menores. Entonces yo ahora voy a ir al libro de Ignacio Bosque, que menciona a Abel San Mateo, y voy a retomar una explicación más en detalle, pero muy breve, que él ofrece sobre qué se entiende por esto de clases cerradas y abiertas, llenas y vacías. Así que aquí ustedes van a tomar nota. La clasificación entre palabras variables e invariables, esa clasificación, esa distinción binaria entre variables e invariables, tiene en cuenta las formas flexivas. ¿Qué significa que tiene en cuenta las formas flexivas? Es decir, el criterio morfológico. Hoy Lucía dijo, las palabras se pueden clasificar según determinados criterios. Bien, cuando uno habla de diferencia entre palabras variables o categorías invariables y categorías invariables, el criterio para distinguirlas es morfológico, es decir, las marcas morfológicas que constituyen rasgos formales relevantes. Profe, ¿puede volver a repetir, por favor? Puede repetir, ¿no? Cuando digo que la la distinción entre clases variables e invariables responde al criterio morfológico. Tiene que ver con las marcas morfológicas que son rasgos relevantes. Uno los percibe a simple vista, ¿no? Niño, niña, hay una marca morfológica de género. Niños, niñas, ahí hay dos marcas morfológicas, género y número. ¿Se entiende? Dentista, dentistas, ahí el único rasgo morfológico, la única marca morfológica es el número, porque el género no varía, ¿no? El adolescente, la adolescente, los adolescentes, varía en el número, pero el sustantivo adolescente es invariable en género. ¿Se entiende? Bueno, sobre esto de la variación morfológica, Ignacio Bosque hace esta precisión. Es posible, Ignacio Bosque es un gramático destacado, publicó muchísimo sobre gramática del español, forma parte de la Real Academia hace unos cuantos años, ha venido a Uruguay varias veces, es muy accesible, se hace entender fácilmente, propio de la persona que sabe mucho, es muy generoso con el conocimiento, pero cuando uno lo escucha, su voz le hace un poco difícil seguirla porque habla un poco hacia adentro, como hablan algunos madrileños, hacia adentro esa pronunciación que no es tan abierta, pero es muy, muy claro conceptualmente. Ignacio Bosque dice que es posible que solo algunos miembros de una clase posean un tipo de flexión. Y que algunos miembros de una clase carezcan de flexión.
Bueno, esto es el ejemplo que les estaba dando, ¿no? En la clase sustantivos, hay sustantivos como, por ejemplo, hay ejemplares como niño, niña, que varían en género y el número. Pero hay sustantivos que forman parte de la misma clase sustantivo, pero que no varían morfológicamente. Dentista, por ejemplo, pianista, cantante, adolescente, no varían en género, pueden variar en número. Bueno, Mabel Mateo dice que después está la categoría palabras llenas de palabras vacías. Palabras llenas, palabras vacías. Bien. Palabras llenas, dice Mabel Mateo, que tienen contenido léxico. Y las palabras vacías un contenido gramatical. Bien. ¿Qué significa esto? Un contenido léxico, un contenido gramatical. Que tiene un contenido léxico, es decir, que tiene algún tipo de significado, ¿no? En cambio, el contenido gramatical quiero ver dónde está. Esto está dicho de otra manera. Más adelante. No quiero entreverarlos ahora. Podría ser que tienen esto de la definición que habíamos visto hoy, de subconjuntos organizados, el contenido gramatical, o sea, como que ya tienen como una estructura o... A ver, el significado, cuando dice contenido léxico, significado léxico, tiene que ver con representan algún tipo de concepto real o ficticio. Algo que es concreto o que es abstracto. El contenido gramatical o significado gramatical tiene que ver con las posibles funciones que desempeñan las palabras en la lengua. Profe, ¿puede ser que esté relacionado con lo que más adelante en la página 20 se habla de clases de palabras léxicas y clases de palabras funcionales? Sí, tiene que ver con eso. Esto lo va a renombrar, San Mateo lo va a renombrar como palabras léxicas y funcionales. Tiene que ver con eso. Que vendrían a ser las palabras llenas y las vacías. Sí. Bien. Bueno. Ignacio Bosque dice, con respecto a las palabras llenas y vacías, dice, todos hemos memorizado las preposiciones del español. Claro, no sé ustedes porque en los últimos años esto nos enseña, ¿no? Ustedes son todos muy jóvenes, pero uno puede decir en español el conjunto finito, cerrado, invariable de las preposiciones del español. A, ante, bajo, con, contra, de, durante, desde, entre, hacia, para, por, según, sin, sobre, tras. Esas son las preposiciones del español. Punto. No hay otras preposiciones. No cabe la invención de ninguna otra preposición. A, ante, bajo, con, contra, de, desde, en, durante, no, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, para, por, sin, sobre, tras. Ya está. Entonces, uno puede memorizar el conjunto o la clase de los determinantes, de los artículos. Es muy fácil. El, los, la, las y el lo neutro. ¿Está? Esos son los artículos de español. Pero a nadie se le ocurriría memorizar la lista de los verbos o de los adjetivos, dice
bosque. En las clases cerradas, a las clases cerradas pertenecen los artículos, los pronombres, las preposiciones y las conjunciones. Las clases cerradas, limitadas, finitas, invariables en número, pertenecen los artículos, los pronombres, las preposiciones y las conjunciones. Él dice que las clases cerradas, eso dice bosque, entre paréntesis pongan 1991. Estamos 20 años después, 91, 2001, 2011, 30 años después, qué barbaridad. Las palabras que pertenecen a series cerradas o a clases cerradas actúan como soporte o como engranaje de las clases abiertas. Esto no lo escriban, pero miren la comparación que hace. Funcionan como los tornillos, las tuercas, los goznes respecto de las piezas de cualquier maquinaria. O sea, la maquinaria sería el sistema, la lengua, y los tornillos, los goznes, las tuercas serían esas partículas que hacen que la maquinaria se articule y funcione impecablemente. Los verbos, dice, los verbos, los adjetivos, los sustantivos, se crean, se heredan, se prestan y se pierden. Es interesante lo que dice, ¿no? Los verbos, los adjetivos, los sustantivos se crean, se heredan, se prestan, se pierden. Verbos como chatear, mailear, faxear, ¿no? Escanear, son verbos del español porque tienen algo en su forma que sabemos que es del español. Ear, como yo digo, patear, pelear. Bueno, tomo la base del inglés, scan, scanner, chat, el sustantivo chat, ¿no? Mail, y ahí creo, no invento, creo un verbo nuevo en español. Mailear, escanear, chatear, faxear, ¿no? Y ahora, cuando uno le da el avance a otro, no me cuentes el final de la película, ¿cómo se dice? Spoilear, ¿se dice? Sí, spoilear. Sí, Bien, ahí tienen. La raíz del verbo es inglés, pero lo transforman en un verbo en español, agregando una terminación típica en español. Si yo digo patear, pelear, entonces digo spoilear, ¿no? Bien. Googlear también, ¿no? Googlear. Entonces, Sí, ahí eso tiene no, esto que no dice. existían. ¿Eh? Que sin duda que no existían esas palabras hace Claro. muchos años. Pero la lengua viene a decir, bueno, si en una comunidad llegan innovaciones tecnológicas que pasan a formar parte de la vida cotidiana de las personas, entonces, en primera instancia, esas innovaciones tecnológicas llegan a una lengua con la palabra de procedencia. Y después, como se instalan en la comunidad, pasan a formar parte del uso cotidiano de las personas porque las personas los usan, entonces hay que darle fisonomía, apariencia de que son palabras de la lengua del hablante. ¿Entienden? En cambio, los peninsulares odian hacer esos anglicismos, que les recuerden a extranjerismos. Ellos no dicen el mouse, dicen el ratón, no dicen computadora, dicen el ordenador, y así otras cosas. Porque a ellos les rechina esto de que hablando castellano les recuerda que están tomando prestado una palabra inglesa. Entonces, primero tomamos en préstamo la palabra de procedencia, en este caso inglés, y después le damos ahí la tuneamos, dicho entre comillas, nada académico mi término, le damos una apariencia, una fisonomía de palabra con los morfemas del español. Entonces decimos googlear, chatear, whatsappear, ¿no? Fíjense que además es más económico decir, busquen información en la red, googlealo. WhatsAppéame, no. Mandame un mensaje de texto si no me encontrás. Es más económico, WhatsAppéalo.
Mandale un WhatsApp. Mandarle un mensaje de texto a través del celular. Es antieconómico, es largo. Tiene que ver con las necesidades expresivas de los hablantes. Bueno, entonces... Tuiteo también, profesor, me acordé. El tuiteo. Tuitear, ¿no? Tuiteo. Entonces, él dice que los verbos, los adjetivos, los sustantivos se crean, se heredan, se prestan y se pierden. Porque hay palabras que así como vienen en la lengua, se van, no se quedan. Pero si perdiéramos un solo artículo del español, el sistema sufriría un vuelco considerable. Basta que una máquina pierda una tuerca, pierda un tornillo, un gozne, para que la máquina empiece a fallar. Bien, en español contemporáneo, en este estado de lengua española que nosotros hablamos, los artículos son fundamentales, como las preposiciones, las conjunciones, ¿no? Bien. Bueno, con respecto a la otra clasificación, en categorías llenas y categorías vacías, dice lo que después va a decir en la página 20 Mabel San Mateo. La diferencia semántica, cuando la diferencia binaria entre llenas y vacías es obviamente una diferenciación semántica. Las categorías llenas se asocian con conceptos o ideas que pueden ser evocadas, ¿no? O sea, dichas, traídas, ¿no? Evocadas. También se puede decir que estas palabras llenas poseen un contenido léxico. Mientras que las categorías o las clases vacías no poseen significado léxico, no poseen contenido léxico. Y por esta razón son bastante más difíciles de definir. Por lo tanto, es la gramática y no el diccionario, la que tiene que poder decir algo sobre las palabras vacías. Es la gramática. ¿Por qué? Porque estas clases de palabras lo que contienen es un significado gramatical o un contenido gramatical. Lo que quiere decir que se identifican a partir de la función sintáctica que desempeñan. ¿Se entiende? Bien. Y finalmente San Mateo en la página 19 dice que existen clases mayores y que existen clases menores. Las mayores son las que pueden recibir modificadores. Las menores, las que no admiten clasificación. Modificación, dice. Sí, es decir, complemento. Complemento. Bueno, y vamos a ver cuál es la propuesta que hacen Mabel San Mateo e Hilda Albano. Una propuesta integral de clasificación. O sea que este es el orden de razonamiento de las lingüistas. Dice que desde el siglo IV a.C. se empezó a ver así, Y en el siglo XX se diferenciaron a partir de clasificaciones binarias. ¿Ah? Y esas clasificaciones dicotómicas o binarias siempre se establecen a partir de algún criterio.
de algún rasgo. Pero ellas proponen a partir de... Sí. Sí. No te escuché porque está silenciado. Ay, perdón. Las clases mayores y las clases menores, que hace esta clasificación acá ayer Mateo, ¿Bosque cómo lo trabaja eso? Sí, Bosque lo único que dice es que esta última distinción tiene mayor tradición de la lingüística anglosajona. Este criterio resulta particularmente polémico aplicado a categorías como la preposición, precisamente porque depende en gran medida de lo que se entiende por núcleo. Es lo único que dice. Algunos gramáticos añaden como criterio delimitativo de esta distinción entre mayores y menores la capacidad de las clases mayores para tener complementos. Es decir, que cuando nosotros veamos la clase sustantivo o la clase adjetivo, vamos a ver que son palabras que pueden recibir modificadores o pueden recibir otras palabras que hablen de ellos. Por eso son clases mayores. ¿Ah? Pero hay otras palabras que no pueden recibir a otras que hablen de ellos. Por ejemplo, la preposición no puede recibir un complemento, una palabra que hable de ella. Porque de es de. Vayan a saber el significado de. Al contrario, cuando yo utilizo la preposición de, voy a introducir algún rasgo de un sustantivo, por ejemplo, o de un adjetivo. Casa de madera, taza sin agua, tenedor para postre o de postre. ¿Se entiende? Balcón sin plantas. Ropa de bebé. Cuando yo utilizo una construcción que empieza con una preposición, esa construcción, que se llama sintagma preposicional, a mí lo que me va a permitir es comunicar algún rasgo, alguna propiedad de un adjetivo o de un sustantivo, ¿no? Persona con ética, médico con especialización, con posgrado, por ejemplo, ¿no? Ladrón sin experiencia. ¿Entiendes? Yo estoy siempre modificando, estoy aportando alguna cualidad, algún rasgo de un sustantivo. Por eso se dice el sustantivo es el ejemplo de palabra de categoría mayor. Bien. Entonces, a ver, ¿qué proponen en última instancia Mabel San Mateo e Hilda Albano? En este libro nos centraremos en las 7 clases de palabras básicas para el español: sustantivo, adjetivo, verbo, adverbio, preposición, determinante y conjunción. Determinativo o determinante es lo mismo. O sea que ellas siguen básicamente Ignacio Bosque. Y para su clasificación proponemos un enfoque integral que se basa, y acá está diciendo cuál es el criterio para esta clasificación integral, que se basa en criterios morfológicos, sintácticos y semánticos. Por eso ustedes van a ver a partir del capítulo 3, que es el que vamos a trabajar la semana que viene, con el que vamos a empezar la semana que viene, es que siempre cuando empecemos a abordar una clase nueva de palabras, siempre vamos a hacer este mismo recorrido. Vamos a mirar cómo se presenta morfológicamente, cómo se presenta sintácticamente y cómo lo hace semánticamente. Cuando sea posible mirar desde los 3 puntos de vista. Eso es un trayecto que vamos a hacer para cada una de las clases de palabras, y eso le da prolijidad al procedimiento, lo hace metódico, lo hace sistemático. La clasificación propuesta parte de una distinción que se relaciona con la de palabras llenas y vacías, que es lo que planteaba Yamila Skokozawa, ¿no? Pero ellas terminan hablando de palabras léxicas y funcionales. Si ustedes se fijan, la definición que ofrecen para léxica y funcional coincide con la de llenas y vacías. Palabras léxicas poseen contenido descriptivo inherente. ¿Qué significa que una palabra léxica contiene un contenido, posee un contenido descriptivo o tiene un significado descriptivo inherente? Bueno, una palabra léxica desde el punto de vista semántico tiene un significado propio. ¿Ah? Es decir, que puede comunicar una idea o un concepto, algo muy concreto o algo muy abstracto. Ustedes pueden decir, por ejemplo, florero, ¿no? Taza, pero también puede decir algo muy abstracto como dulzura, solidaridad. Tiene un contenido.
En uno es mucho más fácil de asir, de aprender, ¿no? De capturar, digamos. Pero hay un contenido, un significado, tanto en uno como en el otro. Desde el punto de vista de la palabra léxica, tiene la posibilidad de funcionar como núcleo de una construcción. Por eso se dice que integran estructuras de la lengua como los sintagmas y las oraciones. Y también las palabras léxicas mantienen relaciones de concordancia, suelen mantener relaciones de concordancia. Y digo suelen porque, como ya dijimos, y vamos a ir mirando en cada clase en particular, no todas las palabras de una clase cumplen todos los rasgos, todas las propiedades, pero eso no quiere decir que tenga que, por el hecho de que no comparta un rasgo, ya hay que sacarla de adentro de la clase. No, sigue siendo de la misma familia. ¿Ah? Mantiene relaciones de concordancia en género, en número y en persona. Es decir, que son palabras flexionales. ¿Qué significa que son palabras flexionales? Que presentan cambios en su forma. Los sustantivos, los adjetivos, los verbos. Y voy al último párrafo de Mabel San Mateo, página 20. Las palabras funcionales, cuyo significado está íntimamente relacionado con la función gramatical que cumplen, poseen un significado de tipo relacional, ya que transmiten información sobre las propiedades de otras palabras. O se puede decir que las palabras funcionales establecen conexiones sintácticas entre ellas. Por eso, a las palabras vacías, y vos que decías, las asociaba con las tuercas, los goznes, los tornillos, como el engranaje. Por su parte, las que incluimos en las clases de palabras léxicas, sustantivos, verbos, adjetivos, adverbios y preposiciones, equivalen a las denominadas mayores, mientras que como clases de palabras funcionales hemos considerado para el español los determinativos o determinantes y las conjunciones. Bien, fíjense, clases léxicas. Sí. O sea que las clases léxicas serían las palabras mayores y las funcionales las menores. Eso es lo que dicen ellos, ¿no? Bien. A ver, sustantivos, verbos, adjetivos, adverbios, preposiciones, sustantivo, verbo, adjetivo, adverbio, preposición. Sí, son clases léxicas. Equivalen a las denominadas mayores, mientras que como clase de palabras funcionales, determinantes y conjunciones pertenecerían a las palabras menores. Profe, una pregunta. ¿Qué son los determinativos? O los determinantes. Suelen ser, por ejemplo, los artículos como el, los, la, las, y también pueden ser los demostrativos. Este, esta, estos, estas, ese, aquel, unos, ¿no? Una, un. Después vamos a entrar ya más fino, vamos a ver cuál determina más y cuál es más indeterminado. Pero entran en esta gran categoría en principio. Bien, fíjense que en el 3.1, y ya termino la clase, en el segundo párrafo, 3.1, hace una pregunta interesante. ¿Cuál es el interés práctico que presenta el estudio de este tema? Bueno, ¿cuál es la ganancia para ustedes, futuros maestros, esto? Si queremos conocer una lengua determinada, tanto desde el punto de vista teórico como de su funcionamiento, no podemos desconocer las clases de palabras en las que este funcionamiento está basado. Esto nos permitirá reconocer que en español, por ejemplo, una cadena como de madera, en la que el sustantivo sigue la preposición, el sustantivo madera, es correcta, mientras que no puedo decir de podían, con un verbo conjugado en ese mismo contexto, porque eso es agramatical. También podemos explicar por qué palabras como chatear, resetear, googlear, como decía Lucía, aunque provienen de una base extranjera,
están correctamente formadas en español, ya que agregan a un nombre la terminación EAR que permite formar verbos derivados verbales, mientras palabras como golondrinamente o perroste son agramaticales. La primera, golondrinamente, porque a partir del sustantivo golondrina no se puede derivar un adverbio, golondrinamente. En cambio, del adjetivo lenta sí puedo decir lentamente, ¿no? O de rápido, rápidamente, o de breve, brevemente. O sea, de los adjetivos puedo formar un adverbio. Y la segunda, perroste, es agramatical porque la terminación ste corresponde a verbos. Entender, entendiste. Hablaste, hablaste. Dijiste, dijiste. Y nunca con ese, ¿eh? Nunca dijiste, viniste, hablaste. ¿Me llamaste? No, porque no salen de lengua 1. Bien, lengua 2, perdón. Pero también podemos dar una vuelta más y entender que una palabra como golondrinamente, aunque anómala, podría ser utilizada, por ejemplo, en poesía, donde la intención estética del poeta puede crear deliberadamente más allá de las reglas. Bien, en la primera clase, cuando nos conocimos, yo creo que les mencioné el tema de la publicidad de Doite, que decía cangurizate, ¿no? Como la publicidad del Banco Santander, santanderizate. El verbo santanderizar y cangurizar están formados a partir de un sustantivo, en un caso canguro, un sustantivo común, y Santander, un nombre propio, de la misma manera que pasteurizar ese proceso viene del apellido Pasteur, ¿no? Entonces, si se dice pasteurizar, ¿por qué no se va a poder decir cangurizar, santanderizar? ¿No? Entonces, lo que está diciendo es que cuando hay un uso estético, una intención estética, se puede decir, este invierno cangurizate. Claro, ponete los canguros que llegaron a Doite. Perfecto. Es mucho más económico y más enganchante decir santanderizate, que decir, sumate los beneficios, a todos los beneficios que te ofrece ser miembro del Banco Santander o ser cliente del Banco Santander. Fíjese todo lo que tendría que decir, un párrafo. En cambio, santanderizate. Eso, es mucho más económico. ¿Tá? En suma, y vamos a este párrafo importante de la página 21. En suma, el conocimiento sobre clases de palabras es el que hace posible saber